La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ha dicho Joe Biden esta madrugada que no cree que vaya a haber una guerra total en Oriente Próximo, pero eso parece cada vez más difícil. Este es el momento en el que un grupo de personas intentan reanimar a un niño poco después de un ataque, y esa imagen, que recuerda a las masacres de Gaza, ya es en Cisjordania. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Israel ha llevado a cabo el mayor ataque en 20 años contra el otro territorio palestino, contra Cisjordania. 18 muertos en un campo de refugiados cisjordano. Eso mientras el ejército israelí ha atacado de nuevo los suburbios de Beirut. El de esta madrugada ha sido uno de los mayores bombardeos contra la capital del Líbano desde que empezó la ofensiva y pretendía matar al sucesor de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. Y así es como intentaban contar las televisiones locales los ataques y las explosiones de grandes dimensiones que han hecho temblar las casas de los barrios de alrededor. Pero hay además una última hora, que es otro ataque, esta vez contra el principal paso fronterizo con Siria, por donde miles de refugiados que escapan de la guerra intentan escapar del Líbano. Enviada especial a Beirut, Mariela Rubio, buenos días. Buenos días. Israel lanzaba ayer la amenaza: si Damasco sigue armando a Hezbollah, bombardearemos la frontera entre Líbano y Siria. Y no ha esperado Ángels ni 24 horas para cumplirla y ha golpeado el conocido como Paso de Mesná. Este es un punto clave porque no solo es una de las principales vías de suministro de armamento de la milicia chií, sino que también, y tú lo mencionabas, es una de las pocas vías para salir del país, y la estaban utilizando principalmente los sirios que volvían a casa después de haber buscado refugio aquí, huyendo de su propia guerra. El cierre de la carretera Beirut-Damasco ha conmocionado a la capital libanesa, todavía estremecida por la intensidad del bombardeo de esta madrugada, que ha sido sin duda el de mayor intensidad hasta la fecha. Y es que, según apuntan distintas fuentes, Israel pretendía llegar al búnker donde se refugian los comandantes que le quedan a Hezbollah, entre ellos a quien se señala como sucesor de Hassan Nasrallah, Hashim Safi al-Din. Tel Aviv, de momento, no ha dado por cumplido su objetivo. Mariela, gracias. A vosotros. Volveremos en directo a Beirut a lo largo de la mañana. Aquí en España la semana va a terminar de una manera parecida a cómo empezó, hablando de la violencia que los ultras llevan a los campos de fútbol. Ayer en el campo de la Real Sociedad jugaba la Real en casa contra el equipo belga del Anderlecht. El partido empezaba a las 7 menos cuarto. En los colegios cercanos al estadio hubo clases que acabaron antes para evitar que hubiera altercados que coincidieran con la salida de los niños. Pues los altercados los hubo dentro del campo cuando los ultras del equipo visitante empezaron a lanzar cristales, sillas que arrancaban contra el resto de aficionados. Y acto seguido han empezado a romper todas las sillas de arriba y han empezado a echar todas las sillas a la grada familiar, donde la imagen era dantesca porque había niños llorando, gente que le caían trozos de silla encima de la cabeza, y como no sé cómo puede ser, pero incomprensiblemente no se ha parado el partido. Así lo describía un aficionado anoche en el larguero, porque el caso Sampe, como decía el aficionado, es que el partido no se paró. Denunciaba además este mismo aficionado que arrojaron parte de ellos de esas sillas al campo, y allí estuvieron como un cuarto de hora. Son los delegados de UEFA los que tienen que activar el protocolo, como denunciaba tras el partido el lateral de la Real Sociedad, Mikel Oyarzábal. Se lo hemos dicho al delegado del campo de la UEFA que estaba en el campo para que hablara con el delegado de UEFA que estaba en presidencia para que parara el partido, porque es el que tiene que tomar la decisión el de arriba, pero nadie decía nada. Es claramente un mensaje para UEFA, para que se den cuenta de que cosas así no pueden pasar. Esto lo único que hace es dañar la imagen del fútbol, dañar obviamente su imagen, porque creo que hoy pueden ser ellos los máximos culpables de que no se haya puesto fin a eso en el momento. Tiene que haber un momento de parón. Creo que en ese momento la prioridad y el foco no era el fútbol. Situaciones que se están multiplicando. Imágenes la semana pasada de los capellanes del Athletic en Roma advirtiendo a sus seguidores que no lancen bengalas. Lamentables las del derbi del Metropolitano. Más bengalas ayer en el partido del Betis en Varsovia. Y volviendo a San Sebastián, la complicidad en algunos equipos de los propios jugadores con los violentos. Lo vimos en los del Atlético yendo a saludar a los ultras al final del partido. Se repitió anoche con los del Anderlecht, conducta que el propio Oyarzábal tuvo que recriminar a los rivales por ir, como digo, a saludar a los ultras belgas después de ganar el partido. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y en el debate político, además de las soluciones para la vivienda o la derogación de la ley Mordaza, hay un asunto que ayer de pronto dejó caer la ministra de Seguridad Social. Esa posibilidad de que vayamos a un sistema con bajas laborales flexibles. Hay procesos, por ejemplo, quien esté saliendo o en un proceso de tratamiento de cáncer, que quizás
desde la voluntariedad y, por supuesto, desde la garantía de su salud, desde su seguridad, pueda incorporarse a trabajar haciendo una incapacidad temporal que no sea o estar de alta o estar de baja. Desde la voluntariedad, decía Elma Saiz. A la ministra de Trabajo, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, la medida no le gusta un pelo. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social no vamos a consentir ninguna variación ni desvirtuación en la incapacidad temporal tal y como la tenemos concebida. Por tanto, tranquilidad a los trabajadores y a las trabajadoras. La salud no está en riesgo. La ministra de Sanidad, precisamente Mónica García, estuvo anoche en Hora 25. Pero sí que es verdad que en la consulta hay casos en los que puede haber casos de incorporación paulatina. Por ejemplo, una paciente que lleva meses de baja por una depresión, por una ansiedad, o que lleva un año y que en vez de pasar de 0 a 100 tiene que pasar con una incorporación paulatina, ¿vale? Esa incorporación paulatina que la hemos visto y que nos dicen los profesionales que podría existir esa posibilidad, se puede sondear esa posibilidad. Ahora bien, si lo que estamos hablando es de flexibilidad para desproteger al trabajador o la trabajadora, que afecta a coacciones, a presiones de las empresas, pues yo creo que en esto no vamos a estar de acuerdo nunca. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días. Luego en el abierto explicaremos el recorrido de esta idea, pero situemos para empezar si el Ministerio de Seguridad Social ha dado alguna concreción del plan en el que está pensando y cómo lo han recibido patronal y sindicatos. No hay más detalles más allá de los dos ejemplos que puso la ministra de Seguridad Social: flexibilizar la baja médica para personas que hayan pasado por un tratamiento de cáncer y que puedan tener una vuelta parcial al empleo. Explican desde Seguridad Social que sería bajo supervisión médica de forma voluntaria y en casos en los que esa vuelta poco a poco al trabajo pueda ayudar a la recuperación de quien esté de baja. El otro ejemplo es el de trabajadores que estén empleados para más de una empresa y que tengan una baja que les pueda permitir trabajar en uno de esos empleos pero no en el otro. Son ejemplos que de momento no convencen a los sindicatos, que han recibido con sorpresa la propuesta de la ministra. Esto decía Carlos Bravo, de Comisiones Obreras. Es una propuesta singular, curiosa y difícil de entender en muchos apartados, y que puede transmitir cierta inseguridad a las personas que están en esa situación. La patronal sí parece dispuesta a abrir el debate. Esto decía el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Tenemos que hablar de cómo podemos mejorar lo que es el efecto de la IT, porque es verdad que lo que es el efecto del absentismo en España es muy alto. De momento, el lunes de la semana que viene se constituirá un grupo de expertos que ya estaba previsto desde hace unas semanas y que tendrá que analizar si hay que introducir o no cambios en la regulación de las bajas médicas. Hasta luego, Jordi. Adiós. La posibilidad de las bajas flexibles se planteó ayer mientras el Gobierno y las comunidades discutían en la conferencia sectorial dedicada a la vivienda con posiciones muy alejadas entre el PSOE y el PP. La consellera de Vivienda catalana explicó qué ha ocurrido en su comunidad en el tiempo en que decidieron aplicar la regulación de precios en 140 municipios, donde declararon zonas tensionadas, que es lo que plantea la ley de vivienda. Bueno, pues lo que ha pasado en estos 2 primeros trimestres es, según el Gobierno, una bajada en el precio del alquiler de entre el 3 y el 5%. Que nos indican ya una contención en la renta del alquiler. Si ustedes quieren, no es significativa, estamos hablando a lo mejor de un 3, un 5%. Es evidente que tenemos que ampliar el parque de vivienda social y pública, porque si no, no será posible. El Gobierno llegó a plantear que condicionaría parte de los fondos estatales a que las comunidades aplicasen la ley de vivienda y regulasen los precios de alquiler en las zonas tensionadas, algo a lo que el PP se niega. El Gobierno corrige ese planteamiento. Lo que va a hacer no será castigar a quienes no apliquen esta norma, sino bonificar a quienes decidan hacerlo. Estefanía Salvatierra. Lanzar mensajes en positivo siempre suma, así que el Ministerio de Vivienda quiso cambiar el enfoque, pero la conclusión es la misma. Habrá más dinero para quien cumpla la ley y menos para quien no la aplique. Antes de presidir la sectorial, a la que asistieron todos los consejeros de vivienda, la mayoría del Partido Popular, la ministra quiso rebajar la tensión. No estamos en un foro de confrontación política ni partidaria, estamos en un foro de acuerdo institucional para adoptar acuerdos. Pero la oposición irrumpió a primera hora de la mañana con un comunicado rotundo. Jorge Rodrigo es el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid. No toleraremos la amenaza y el chantaje de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar los fondos a las comunidades autónomas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su ley. Una medida que hace referencia a la declaración de zonas tensionadas y que se produce por el incremento sostenido de los precios del alquiler. ¿Van a bajar un poco las temperaturas este fin de semana, Jordi?
se notará sobre todo durante las noches y las mañanas, como pasa ahora mismo. Tenemos, por ejemplo, en pueblos de la Ibérica y los Pirineos, algunas heladas de carácter débil. Sensación de frío en gran parte del interior, fresco en puntos costeros, pero como el día se presenta en general soleado, la temperatura subirá rápidamente y esta tarde, al sol ambiente agradable, el domingo, que es cuando más van a subir, incluso un poco cálido. De hecho, el fin de semana continuará haciendo sol, solo esperamos nubes y chubascos en Galicia, Asturias, también en la provincia de León y en Canarias el tiempo será plenamente veraniego con sol y bastante calor. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hemos conseguido que se aborde la problemática de las devoluciones en frontera desde una perspectiva humanitaria y garantista con los derechos humanos y el derecho internacional. Fue Merche Aizpurúa de Bildu quien anunció ayer un acuerdo con el PSOE y con Sumar para cambiar la ley Mordaza, para abordar las devoluciones en caliente, rebajar las penas por desobediencia a la policía y retirar las pelotas de goma. Medidas que han indignado a los sindicatos policiales. Jucil habla de una ley de odio, llega a decir, a la policía y a la Guardia Civil. El PP señala el hecho del acuerdo con Bildu. Esta no es solo una legislatura agotada, es una legislatura secuestrada y está en manos además de verdaderos expertos en secuestros. Personalmente siento náuseas viendo a la líder de Bildu, Merche Aizpurúa, hablar hoy de derechos humanos. El Gobierno confía en que tendrá los apoyos suficientes en el Congreso, pero no está claro que consiga la mayoría. Josué Coello. ¿Qué tal? Buenos días. A pesar de que el acuerdo entre Gobierno y Bildu para reformar Mordaza incluye modificar los puntos más polémicos de esta norma, no está claro el apoyo unánime de los socios. Merche Aizpurúa y María Jesús Montero no ven inconveniente para ello. La primera impresión, el primer feedback que hemos recibido por su parte, yo diría que es positivo, ¿no? Yo creo que los grupos políticos que se pronunciaron en aquel momento coinciden en que los planteamientos que entonces hicieron siguen estando vigentes. Pero a Podemos no le convence. Pablo Fernández. No se prohíben las balas de goma y continúan las devoluciones ilegales de personas. Es un retoque muy estético. Y Enrique Santiago de Sumar les pide responsabilidad. Yo lo que espero es que ninguna fuerza que se dice de izquierdas haga que caiga esta reforma y nos deje otros años más, quizás ya una década, ¿no?, con la ley Mordaza del Partido Popular. Esquerra, que celebra el acuerdo, y el PNV, que lo reivindica, lo apoyarán. Aitor Esteban. Somos favorables y estamos dispuestos a firmar. Junts ha anunciado que presentará enmiendas y el objetivo del Gobierno es que esta reforma esté aprobada antes de final de año. Quien ha sido ya crítico con este acuerdo es el presidente de Castilla-La Mancha. Si se quitaran ellos la mordaza y pudieran de una vez pedir perdón y reconocer el dolor de las víctimas, ya sería suficiente. Está muy bien que el pacto sea con una organización que se dedicó a ponerle mordaza al pueblo vasco durante tantos años. Emiliano García Paje, que se verá esta tarde con Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno sigue hoy en la Moncloa su ronda de reuniones con los presidentes autonómicos para hablar de la financiación. Por la mañana recibirá a los presidentes de Murcia y de la Comunitat Valenciana. Ayer, además, la ministra de Sanidad, Mónica García, denunció que le habían vandalizado su coche, le han roto la luna delantera, le han lanzado huevos y han pegado una pegatina con una esvástica y la imagen de un campo de concentración. Esto me lo han hecho porque soy mujer, porque soy progresista y porque soy ministra de un gobierno que al final esto nos debería preocupar un poquito a todos, ¿no? Es un ataque al gobierno, a la democracia, a la libertad, y creo que este acoso y este bullying político no es casual. Mientras, varias diputadas y senadoras del Partido Popular han denunciado en redes sociales las cartas anónimas que les han enviado con insultos machistas de todo tipo. Entre ellas la diputada gallega Ana Belén Vázquez. No solo la he recibido yo, alguna compañera más en algún momento dado del Partido Popular también ha recibido ese tipo de cartas, que lógicamente no va... Vamos, no le tenemos miedo a ese tipo de cartas. En todo caso son anónimos y que los vamos a guardar por si siguen apareciendo más. Feijóo ha denunciado estas cartas repugnantes y ha dicho que a las mujeres del PP nadie las va a callar. Y entre las voces políticas de las últimas horas... La Constitución del 78, es la primera vez que lo digo en público, hay que resetearla, que es una palabra de moda, pero reformándola con acuerdos básicos. La reivindicación que ayer hicieron del bipartidismo Felipe González y también Mariano Rajoy. Es verdad también lo que ha dicho Felipe González, que aquí surgen partidos y de repente han desaparecido. ¿Dónde está? Sin ánimo de molestar a nadie, pero UPyD. ¿Alguien sabe dónde está UPyD? ¿Tú sabes lo que es UPyD? Vieron unos cuantos aquí diputados. Bueno, después de UPyD vinieron Ciudadanos, ese ya te suena. ¿Dónde está Ciudadanos? Sin ánimo, ya digo, y Podemos. Y pronto vendrán otros, pero no voy a entrar en detalles para no hacerme más enemigos de los razonables. Entonces, yo creo que el bipartidismo tan vituperado
irresponsablemente por tanta gente, pues ha hecho mucho bien a este país. Los estudiantes de segundo de bachillerato en Murcia empiezan hoy una huelga para protestar por la poca información que tienen sobre la nueva prueba de acceso a la Universidad de La Molina. Gaya, estudiante de segundo de bachillerato, que hoy va a secundar la huelga en Murcia, explica que la falta de directrices sobre la nueva PAU está ya afectando a las clases en asignaturas como lengua y literatura, que es obligatoria porque los profesores no tienen claro qué temas hay que preparar. Hemos empezado por sintaxis y morfología, por la parte de lengua, que eso sí que no varía, pero la parte de literatura, que debería empezarse simultáneamente, no se está pudiendo realizar. Considera una falta de respeto que orientaciones y modelos de examen no estén en los institutos desde principio de curso para poder preparar con garantías una prueba que va a ser más exigente que en los últimos cursos y que encima se está implantando con retraso. Esto es un proyecto que se está poniendo en marcha con nosotros, con esta generación de segundo de bachillerato, y ver que las administraciones, las universidades no se lo están tomando tan en serio como nosotros, es que es ofensivo. La de Murcia es la primera protesta, aunque organizaciones como el Sindicato de Estudiantes amenazan con extenderla a toda España si no hay soluciones la semana que viene y se acaba con la incertidumbre de la PAU. De momento llevan más de 8.000 firmas recogidas a través de Internet en poco más de 24 horas. Y en 10 minutos el abierto. Con Eduardo Madina, Berna González Harbour y Josep Ramoneda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.